Las enfermedades cardíacas no siempre se esconden en lo profundo del pecho. Tendemos a pensar en ellas como un asesino invisible que acecha en silencio hasta el momento de un infarto catastrófico o un derrame cerebral. Y aunque es cierto que la presión arterial alta y las arterias bloqueadas pueden ser silenciosas durante años, el cuerpo en realidad se está comunicando constantemente con nosotros. Intenta contarnos una historia sobre lo que está sucediendo con nuestra circulación, nuestros niveles de oxígeno y la carga de trabajo de nuestro corazón. A veces, las pistas están escritas justo en el exterior. Son signos visibles. Estas son señales que reflejan la física de tu flujo sanguíneo, la química de tu sangre y la eficiencia mecánica de tu bomba cardíaca. Aunque ninguno de estos signos por sí solo significa que definitivamente tengas una enfermedad cardíaca, porque el contexto lo es todo, son señales que vale la pena comprender. Son valiosas porque apuntan hacia patrones que importan. Lo importante aquí no es crear miedo. El miedo paraliza a la gente. Quiero crear conciencia, porque cuanto antes reconozcas estos patrones, más opciones tendrás para hacer algo al respecto. Me llamo Doctora Sofía Navarro. Soy médico de medicina de urgencias. Durante casi 10 años he trabajado en la sala de urgencias, de pie junto a la cama de miles de pacientes en sus momentos más críticos. He visto lo que sucede cuando la enfermedad prevenible no se previene. He visto la etapa final de la insuficiencia cardíaca, los efectos devastadores del colesterol no controlado y la realidad de la isquemia crónica. Pero la tragedia no es solo la enfermedad en sí. La tragedia es que, a menudo, al mirar hacia atrás en la historia del paciente, las señales estaban allí. Quizás hace 6 meses, quizás hace 5 años, cambios sutiles que fueron descartados como cosas de la edad o simplemente un mal día. Mi objetivo ahora es ayudar a las personas a evitar encontrarse conmigo en la sala de emergencias. Quiero ayudarte a vivir una vida más larga y saludable. En este análisis profundo, vamos a explorar los 7 signos visibles más críticos de que el corazón está luchando. No solo los enumeraremos, explicaremos la biología detrás de por qué ocurren, cómo puedes verificarlos y, lo más importante, cómo distinguir entre una peculiaridad inofensiva del cuerpo y una verdadera señal de alerta. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde nos ves hoy. Solo deja tu estado o ciudad en los comentarios. Nos ayuda a sentirnos como una sola comunidad, aprendiendo juntos y apoyándonos. Y si tienes algún consejo de salud natural, compártelo. A alguien más le podría interesar mucho saber qué te ha funcionado. Signo 1. Edema periférico, la trampa de la gravedad. Comencemos con uno de los signos más comunes que la gente nota, pero que a menudo descarta. Estamos hablando de hinchazón alrededor de los tobillos, los pies o la parte inferior de las piernas, especialmente al final del día. Es posible que presiones la piel y notes que deja una hendidura, un hoyuelo, que tarda unos segundos en volver a su forma original. A eso lo llamamos edema periférico. Y aunque puede suceder por todo tipo de razones benignas, cosas como vuelos largos, clima caluroso, demasiada sal en tu dieta o ciertos medicamentos como los bloqueadores de los canales de calcio también puede ser una señal temprana de que el corazón no está bombeando tan eficientemente como debería. Para entender por qué sucede esto, tienes que entender la plomería del cuerpo humano. El corazón es un sistema de doble bomba. El lado izquierdo bombea sangre hacia el cuerpo y el lado derecho recibe la sangre que regresa del cuerpo para enviarla a los pulmones. Cuando el corazón comienza a debilitarse, particularmente en el lado derecho, pierde la capacidad de limpiar eficazmente la sangre que regresa del cuerpo. Se convierte en un desagüe obstruido. La sangre puede comenzar a acumularse en el lado venoso, el viaje de regreso al corazón. Ese estancamiento aumenta lo que llamamos presión hidrostática en las venas. Piensa en una manguera de jardín que está doblada. La presión se acumula detrás del pliegue. Cuando la presión dentro de la vena se vuelve más alta que la presión en el tejido circundante, el líquido es empujado hacia afuera a través de las paredes microscópicas de los vasos sanguíneos y hacia los tejidos circundantes. Es esencialmente un problema de filtración.
El líquido que se escapa es principalmente agua y sales, y satura el tejido blando como una esponja. La gravedad hace el resto. Debido a que este es un proceso pasivo, ese exceso de líquido se hunde hasta el punto más bajo del cuerpo. Si estás de pie, caminando, ese líquido se acumula primero en los tobillos y la parte inferior de las piernas. Es por eso que la hinchazón a menudo mejora por la mañana después de haber estado acostado toda la noche y empeora por la noche después de que la gravedad ha estado trabajando en ti todo el día. Si alguien está postrado en cama o acostado durante largos periodos, ese líquido podría acumularse en la parte baja de la espalda, el sacro. Ahora bien, esto importa más cuando la hinchazón es persistente. Si has estado en un vuelo de larga distancia o has estado de pie durante un turno de 12 horas, un poco de hinchazón es fisiológica, es normal. Pero cuando empeora durante semanas o cuando te despiertas por la mañana y todavía está allí, esa es una señal de advertencia. Es particularmente preocupante cuando se acompaña de otros síntomas como falta de aire al estar acostado, ortopnea, fatiga o sentir que el corazón se acelera. En personas más jóvenes y por lo demás sanas que han estado de pie todo el día, un poco de hinchazón alrededor de los tobillos rara vez es preocupante. Pero en alguien mayor de 50 años o alguien con factores de riesgo conocidos como presión arterial alta o diabetes, una hinchazón nueva o que empeora debería motivar una conversación con el médico. También vale la pena señalar que el edema no es exclusivo del corazón. Puede reflejar problemas renales, donde el cuerpo retiene demasiadas proteínas o líquidos, o problemas hepáticos, donde el cuerpo no produce suficiente proteína, albúmina, para retener el líquido en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, no es un signo específico, pero es un signo que vale la pena investigar cuando no tiene una causa benigna obvia. Hay una advertencia crítica aquí que debo mencionar, y esta es una distinción vital para tu seguridad. Si desarrollas una sola pierna hinchada, caliente y dolorosa, y la otra pierna se ve completamente normal, lo que significa que no es simétrica, entonces eso necesita investigación urgente. Esa es la presentación clásica de una trombosis venosa profunda, TVP, o un coágulo de sangre en la pierna. Esa no es una situación de esperar y ver. Es una emergencia médica porque si ese coágulo se desprende, puede viajar a los pulmones y causar una embolia pulmonar. La hinchazón por insuficiencia cardíaca suele ser bilateral, ambas piernas, e indolora. Los coágulos de sangre suelen ser unilaterales, una pierna, y dolorosos. Signo 2. Xantelasma, la advertencia de los lípidos. Pasando a algo que se ve un poco diferente, necesitamos mirar la cara, específicamente alrededor de los ojos. Buscamos pequeñas placas amarillentas y ligeramente elevadas alrededor de los párpados, generalmente cerca de las esquinas internas, cerca de la nariz. Estos se llaman xantelasmas. Estas placas son en realidad depósitos de colesterol debajo de la piel. Son blandos, no duelen, no pican y no causan problemas visuales. Debido a que son asintomáticos, muchas personas los ven como una molestia cosmética. Podrían ir a un dermatólogo para que se los quiten por razones estéticas, perdiendo el mensaje que su cuerpo está tratando de enviar. El xantelasma actúa como un marcador visible de lo que probablemente está sucediendo dentro de tus arterias. El colesterol no es intrínsecamente malo. Debemos dejar de demonizarlo por completo. Tu cuerpo necesita colesterol para fabricar membranas celulares, para producir hormonas como la testosterona y el estrógeno, y para sintetizar vitamina D. Pero cuando tienes niveles persistentemente altos de ciertos tipos de colesterol, particularmente el colesterol LDL, a menudo llamado el colesterol malo, los mecanismos de transporte en la sangre se saturan. Cuando hay demasiado LDL circulando, es propenso a la oxidación y puede comenzar a depositarse en lugares donde no debería. El lugar más peligroso donde se deposita es dentro de las paredes de tus arterias, formando placas. Esta es la base de la aterosclerosis,
el endurecimiento y estrechamiento de las arterias que conduce a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Pero la piel es otro lugar donde estos depósitos pueden asentarse, particularmente la piel delicada alrededor de los ojos, donde el tejido es delgado y vascularizado. El mecanismo aquí involucra células llamadas macrófagos. Estos son el equipo de limpieza del sistema inmunológico. Cuando hay exceso de colesterol en el tejido, los macrófagos vienen y comen el colesterol para tratar de limpiarlo. Pero si hay demasiado, estas células se llenan de grasa y se convierten en lo que llamamos células espumosas. Estas células espumosas se agrupan y forman el parche amarillo que ves en el párpado. Si se están formando células espumosas en tus párpados, existe una probabilidad estadística de que también se estén formando en tus arterias coronarias. Ahora, es importante ser preciso aquí. No todas las personas con colesterol alto tienen chantelasmas, y no todas las personas con chantelasmas tienen el colesterol peligrosamente alto. Alrededor del 50% de las personas con chantelasma tienen niveles de lípidos normales, aunque la presencia de la placa todavía se correlaciona con un mayor riesgo cardiovascular debido a otros factores inflamatorios. Sin embargo, la asociación sigue siendo fuerte. Los estudios han demostrado que las personas con chantelasma tienen un mayor riesgo de infarto de miocardio, ataque cardíaco y enfermedad arterial coronaria, incluso después de ajustar por otros factores de riesgo. Es una pista a nivel superficial que sugiere que tu metabolismo lipídico, la forma en que tu cuerpo maneja la grasa, está desregulado. Lo que hace que este signo sea particularmente útil es su visibilidad. No necesitas un análisis de sangre para notarlo, solo necesitas un espejo. Si ves que se desarrollan estas placas amarillentas, especialmente si tienes antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o colesterol alto, entonces vale la pena revisar tu perfil lipídico. No te limites a quitar la placa, trata la causa subyacente. La buena noticia es que controlar el colesterol a través de la dieta, el ejercicio y la medicación cuando sea necesario puede reducir significativamente el riesgo cardiovascular. Si bien las placas visibles en los párpados pueden no desaparecer por completo con la reducción del colesterol, a menudo requieren eliminación con láser si deseas que desaparezcan. Las placas invisibles y peligrosas en las arterias de tu corazón pueden estabilizarse, evitando un evento catastrófico. Signo 3. Arco corneal. El efecto halo. Siguiendo con el ojo por un momento, hay otro signo que es fácil pasar por alto si no lo estás buscando. Aparece como un anillo gris, blanco o a veces azulado, que se forma alrededor del borde exterior de la parte coloreada del ojo, el iris. Crea una especie de efecto halo, separando el color de tu ojo del blanco de la esclerótica. Esto se llama arco corneal. Se supone que la córnea debe ser cristalina para dejar pasar la luz. No tiene vasos sanguíneos propios, lo cual es único en el cuerpo. Obtiene sus nutrientes por difusión de los fluidos cercanos. Sin embargo, si la sangre está saturada de lípidos, grasas, esos lípidos pueden difundirse en el tejido corneal y asentarse en la periferia. Este anillo es esencialmente un depósito de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Aquí, el contexto de la edad es el factor decisivo absoluto entre fisiología normal y señal de advertencia. En personas mayores, digamos mayores de 60 o 70 años, el arco corneal es extremadamente común. A veces se le llama arco senil. En este grupo demográfico suele ser benigno y se considera una parte normal del proceso de envejecimiento, reflejando toda una vida de recambio de lípidos. No significa necesariamente que tu colesterol esté alto en este momento. Simplemente significa que has vivido una vida y tu cuerpo ha procesado muchos lípidos durante décadas. Pero cuando aparece en personas más jóvenes, particularmente aquellas menores de 40 o 50 años, se vuelve mucho más preocupante. En términos médicos, llamamos a esto arco juvenil. Cuando vemos que este anillo se forma en una persona joven, a menudo es un signo fuerte de hipercolesterolemia familiar u otras anomalías genéticas graves de los lípidos.
Sugiere que los niveles de colesterol o triglicéridos que circulan en la sangre son tan altos que se están desbordando hacia tejidos donde absolutamente no deberían estar. Existe evidencia decente que vincula el arco corneal temprano con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente en hombres y en personas con antecedentes familiares de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares prematuros. Al igual que el chantelasma, no causa síntomas, no nublará tu visión y no duele. Es una señal silenciosa de que el manejo de las grasas por parte del cuerpo no es óptimo. El mensaje clave para este signo es sobre la vigilancia basada en la edad. Si tienes entre 20 y 30 años y notas que se desarrolla este anillo, o si un amigo o pareja lo señala, no lo ignores. Esa es una razón para programar un panel completo de lípidos, análisis de sangre, de inmediato. Podrías tener una predisposición genética al colesterol alto que la dieta por sí sola no está causando, pero que necesita tratamiento para prevenir enfermedades cardíacas tempranas. Si tienes 70 años, probablemente no sea nada de qué preocuparse, pero aún así, si se acompaña de otros signos que hemos discutido, contribuye al cuadro general de tu salud cardiovascular. Signo 4. Palidez y moteado. La crisis de perfusión. Ahora vamos a cambiar de marcha. Pasamos de signos de almacenamiento, líquido y grasa a signos de función. Estos siguientes signos reflejan qué tan bien se está entregando el oxígeno a tus tejidos. El primero de ellos es una palidez inusual o una apariencia moteada y parcheada de la piel, particularmente asociada con el esfuerzo físico. Podrías notar que la cara de alguien se pone inusualmente pálida, casi cerosa, cuando sube un tramo de escaleras. O tal vez sus manos o rodillas se ven manchadas, con un patrón similar a un encaje de color púrpura o rojo, después de una actividad leve o exposición al aire fresco. Este es el cuerpo luchando por mantener una circulación adecuada bajo demanda. Para entender esto, tienes que entender cómo el cuerpo prioriza el flujo sanguíneo. El sistema cardiovascular es increíblemente inteligente. Realiza microajustes constantemente para garantizar que las partes más importantes de ti sigan vivas. Cuando tu corazón funciona correctamente, aumenta su gasto cardíaco durante el ejercicio para entregar más sangre rica en oxígeno a los músculos que están haciendo el trabajo, mientras mantiene el suministro completo al cerebro y los órganos. Pero si el corazón está debilitado, insuficiencia cardíaca, o si hay un estrechamiento significativo en las arterias coronarias, cardiopatía isquémica, el corazón no puede aumentar su rendimiento para satisfacer la demanda. Toca un techo. Enfrentado a un suministro limitado de sangre, el cuerpo toma una decisión de supervivencia, comienza a racionar, activa el sistema nervioso simpático, el sistema de lucha o huida, para contraer los vasos sanguíneos, vasoconstricción en áreas no esenciales. El cuerpo decide que la piel, el intestino y las extremidades son no esenciales en comparación con el cerebro, el corazón y los pulmones. Desvía la sangre lejos de la superficie para salvar el núcleo. Ese desvío es lo que crea la palidez. La sangre está siendo literalmente drenada de los vasos superficiales. La apariencia moteada, a veces llamada líbedo reticularis, es un poco diferente. Refleja un flujo sanguíneo lento a través de los pequeños vasos, capilares y vénulas en la piel. Cuando el gasto cardíaco es bajo, la sangre se mueve más despacio. Esto hace que la sangre desoxigenada se acumule ligeramente en las vénulas, creando ese patrón de red púrpura. Si bien la líbedo reticularis puede ocurrir en condiciones autoinmunes como el lupus, o simplemente por tener frío cuando es nueva y aparece junto con otros síntomas cardíacos, es un signo de mala perfusión. Este signo es particularmente revelador cuando es reproducible. Si cada vez que subes una colina te pones pálido y te sientes mareado, eso no es solo anemia, es tu corazón fallando en mantener el ritmo de la carga de trabajo. Por sí sola, la palidez puede reflejar anemia, hierro bajo, presión arterial baja o incluso simplemente tener frío. Pero en el contexto de la enfermedad cardiovascular,
específicamente cuando se acompaña de falta de aire o opresión en el pecho, es la forma en que el cuerpo muestra que el motor está luchando para tirar de la carga. Es un signo de un desajuste entre la oferta y la demanda. Signo 5. Cianosis, el déficit de oxígeno. Estrechamente vinculada a la palidez, pero mucho más llamativa y específica, es la cianosis. Esta es una coloración azulada o violácea de los labios, las yemas de los dedos, los lechos ungueales o la lengua. Es uno de esos signos que una vez que lo has visto en un entorno clínico, nunca lo olvidas. El tinte azul refleja la química de la hemoglobina, la molécula en tus glóbulos rojos que transporta el oxígeno. Cuando la hemoglobina está completamente cargada de oxígeno, es de un rojo brillante y vibrante. Por eso la sangre arterial es roja brillante. Cuando descarga oxígeno y se desoxigena, cambia ligeramente de estructura y absorbe la luz de manera diferente, pareciendo rojo oscuro o azul violáceo a través de la piel. La cianosis ocurre cuando hay una alta concentración de hemoglobina desoxigenada circulando en tus vasos, generalmente más de 5 gramos por decilitro. Dividimos esto en dos tipos principales, y la distinción importa para entender qué parte del sistema está fallando. Primero, está la cianosis central. Esto afecta al núcleo, los labios, la lengua y la cara. Este suele ser el tipo más peligroso. Implica un problema con la maquinaria de oxigenación misma. Significa que la sangre que sale del corazón ya está baja en oxígeno. Esto sucede en condiciones como insuficiencia cardíaca grave, donde el líquido en los pulmones bloquea la captación de oxígeno, cardiopatía congénita, donde la sangre pobre en oxígeno evita los pulmones, o enfermedad pulmonar significativa como la EPOC. Si tu lengua está azul, eso es una emergencia médica. En segundo lugar, está la cianosis periférica. Esto afecta a las extremidades, las manos y los pies. Esto tiende a reflejar una circulación lenta. La sangre salió del corazón con suficiente oxígeno, pero debido a que el corazón no está bombeando eficientemente, bajo gasto cardíaco, la sangre tarda demasiado en llegar a los dedos. Para cuando llega allí, los tejidos han extraído tanto oxígeno que la sangre se vuelve azul. A esto se le suele llamar hipoxia estancada. La cianosis periférica es común en climas fríos porque tus vasos sanguíneos se contraen para preservar el calor. Eso es normal, pero cuando es persistente o cuando ocurre en reposo en una habitación cálida o cuando empeora con una actividad leve, esa es una gran señal de alerta. Sugiere que la bomba es demasiado débil para empujar la sangre hasta los bordes del mapa. La cianosis no es un signo sutil. Es un grito visible del cuerpo de que el suministro de oxígeno está comprometido. En las enfermedades cardíacas, a menudo refleja una enfermedad avanzada o descompensada, situaciones en las que el corazón realmente está luchando por mantenerse al día. Pero también es un signo que puede mejorar. Optimizar la función cardíaca, controlar el equilibrio de líquidos para despejar los pulmones y mejorar la oxigenación pueden reducir la cianosis. Reconocerla temprano, antes de que el paciente colapse, es donde salvamos vidas. Signo 6. Acropaquia. Dedos en palillo de tambor. El cambio crónico. Pasando a algo un poco más específico y estructural, tenemos la acropaquia, o dedos en palillo de tambor. Este es un signo fascinante que ha sido reconocido desde la época de Hipócrates. Se refiere a un cambio en la forma de las yemas de los dedos y las uñas. En la acropaquia, las puntas de los dedos se agrandan y se vuelven bulbosas, pareciéndose al extremo de una baqueta de tambor. La uña misma se curva hacia abajo, pareciéndose a la parte posterior de una cuchara volteada boca abajo o un vidrio de reloj. Pero el cambio más temprano está realmente en el ángulo donde la uña se encuentra con la piel, el lecho ungueal. Normalmente hay una ligera inmersión o ángulo allí. En la acropaquia, ese ángulo se aplana o se invierte, creando una línea recta desde el dedo hasta la uña. Puedes probar esto tú mismo ahora mismo usando la prueba de la ventana de Shamrod. Es muy simple. Junta las uñas de tus dos dedos índices, espalda con espalda.
Llévalos a la altura de los ojos. Deberías ver un pequeño hueco de luz en forma de diamante entre los lechos ungueales donde se tocan. Si ves esa luz, no tienes acropaquia. Si no hay hueco, si las uñas se tocan completamente y el diamante ha desaparecido, eso es acropaquia. La acropaquia no sucede de la noche a la mañana. Es un signo crónico. Se desarrolla durante meses o años, lo que nos dice que lo que sea que lo esté causando ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Se asocia con condiciones que causan niveles bajos de oxígeno crónicos o inflamación crónica. El mecanismo exacto todavía se debate, pero la teoría principal involucra a las plaquetas. En una circulación saludable, grandes grupos de plaquetas, megacariocitos, se liberan de la médula ósea, pero se descomponen en plaquetas más pequeñas a medida que pasan a través de los pequeños capilares de los pulmones. Si tienes una enfermedad cardíaca donde la sangre evita los pulmones, como un agujero en el corazón, o una enfermedad pulmonar grave, estos grandes grupos se saltan el proceso de descomposición y llegan intactos a las yemas de los dedos. Allí, se atascan en los pequeños capilares y liberan factor de crecimiento derivado de plaquetas, que hace que el tejido crezca y se hinche, cambiando la forma del dedo. En el contexto de la enfermedad cardíaca, la acropaquia se ve más comúnmente en personas con condiciones cardíacas congénitas cianóticas. Sin embargo, en la población adulta, si se desarrolla acropaquia, es estadísticamente más probable que sea un signo de enfermedad pulmonar. Cosas como cáncer de pulmón, fibrosis quística o fibrosis pulmonar grave. Es importante destacar que también puede ser un signo de endocarditis infecciosa, una infección bacteriana grave de las válvulas cardíacas, debido a que puede indicar condiciones tan graves, cáncer, infección cardíaca, insuficiencia cardíaca. La acropaquia nunca debe ignorarse. No es una emergencia hoy, pero justifica un chequeo médico completo para encontrar la causa subyacente. Signo 7. Distensión venosa yugular, el manómetro. Y ahora llegamos a lo que es, en mi opinión, uno de los signos más reveladores cuando sabes cómo detectarlo. Es posiblemente el medidor físico más directo de la función cardíaca que tenemos sin usar una máquina de ultrasonido. Estamos hablando de la distensión venosa yugular, o DVG, ingurgitación yugular. Aquí es donde las venas del cuello, específicamente la vena yugular interna, se vuelven visiblemente prominentes y abultadas. Para entender la DVI, tienes que darte cuenta de que la vena yugular interna actúa como un manómetro directo, medidor de presión, para el lado derecho del corazón. No hay válvulas que separen esta vena de la aurícula derecha del corazón. Es una columna recta de fluido. Normalmente, cuando estás de pie o sentado erguido, la gravedad tira de la sangre hacia abajo hacia el corazón, y las venas del cuello deberían estar colapsadas y apenas visibles. Sin embargo, si la presión dentro del lado derecho del corazón es elevada, la sangre no puede drenar hacia el corazón fácilmente. Se acumula. La columna de sangre sube cada vez más alto en el cuello, abultando la vena. La DVI refleja tensión del corazón derecho o insuficiencia cardíaca derecha. Es uno de los signos más específicos de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué lucharía el corazón derecho? Por lo general, es debido al corazón izquierdo. Si el ventrículo izquierdo, la bomba principal, falla, el líquido retrocede hacia los pulmones, aumentando la presión allí. El corazón derecho entonces tiene que empujar más fuerte contra esa presión pulmonar y finalmente falla también. Este estancamiento se muestra visiblemente en el cuello. En la práctica clínica, evaluamos esto haciendo que el paciente se recueste en un ángulo de 45 grados. Les pedimos que giren la cabeza ligeramente hacia la izquierda y miramos el lado derecho del cuello. No estamos buscando la vena externa, la que ves en la superficie cuando levantas pesas o gritas. Estamos buscando la pulsación de la vena interna profunda debajo del músculo. Si podemos ver esa pulsación extendiéndose alto en el cuello, por encima de la clavícula, mientras el paciente está a 45 grados, eso es anormal. Es una señal de que el corazón está sobrecargado de líquido o presión. La distensión aquí a menudo acompaña al edema de tobillo del que hablamos antes,
Son dos caras de la misma moneda, sobrecarga de líquidos, pero mientras que la hinchazón del tobillo puede ser causada por la gravedad, la sal o la medicación, la DVI es casi siempre un problema cardíaco. No es algo que la mayoría de la gente notaría en el espejo, pero es algo que un médico busca rutinariamente. Explica por qué, incluso en una era de resonancias magnéticas y tomografías computarizadas avanzadas, un examen físico todavía importa. Estamos literalmente observando las ondas de presión de tu corazón a través de tu piel. El poder del reconocimiento de patrones. Entonces, esos son los 7 signos: edema, xantelasma, arco corneal, palidez, moteado, cianosis, acropaquia y DVI. Pero aquí está la conclusión crítica que quiero que recuerdes. Los médicos rara vez confían en un solo signo de forma aislada. Lo que buscamos son constelaciones, patrones. Si alguien tiene hinchazón en los tobillos y venas del cuello levantadas, la combinación apunta fuertemente a una sobrecarga de líquidos e insuficiencia cardíaca. Si alguien tiene xantelasma y arco corneal a los 30 años, la combinación sugiere un problema genético de lípidos. Si alguien tiene cianosis y acropaquia, eso apunta hacia un bajo nivel de oxígeno crónico, posiblemente debido a una enfermedad cardíaca congénita o daño pulmonar a largo plazo. Piénsalo como el tablero de un coche. Que se encienda una luz podría ser un error del sensor o un problema menor. Pero si la luz de revisar motor, la luz de presión de aceite y la luz de temperatura se encienden al mismo tiempo, sabes que tienes un problema sistémico. El cuerpo funciona de la misma manera. Te da señales y cuando esas señales comienzan a acumularse, la probabilidad de una enfermedad grave se dispara. Lo poderoso de estos signos visibles es que te dan una ventana de oportunidad. A menudo aparecen antes del evento catastrófico. La hinchazón viene antes de la falta de aire aguda del edema pulmonar, ahogarse en tus propios fluidos. Las placas de colesterol en los párpados aparecen años antes de que la placa en la arteria coronaria se rompa, causando un ataque cardíaco. La palidez con el ejercicio aparece antes del colapso total. Esa es la ventana donde la prevención y el tratamiento temprano tienen el mayor impacto. Tomando acción. Los 6 grandes. Y esto me lleva a lo que realmente importa cuando se trata de reducir el riesgo cardiovascular. Porque si bien estos signos son útiles, en última instancia son solo marcadores de procesos subyacentes. No solo quieres arreglar el signo, quieres arreglar el motor. No solo quieres cubrir el xantelasma con maquillaje, quieres limpiar las arterias. La verdadera pregunta es, ¿qué impulsa esos procesos y qué puedes hacer al respecto? Los principales factores de riesgo modificables para las enfermedades cardíacas están bien establecidos, pero a menudo se ignoran hasta que es demasiado tarde. Necesitamos hablar de los 6 grandes: presión arterial alta, azúcar en sangre alta, tabaquismo, inactividad física, mala dieta y estrés crónico. Estos son los impulsores. El control de la presión arterial es probablemente el factor más importante para la mayoría de las personas. Lo llamamos el asesino silencioso por una razón. No puedes sentir la presión arterial alta hasta que es extremadamente alta. Pero incluso elevaciones modestas, digamos 135/85, mantenidas durante 10 años endurecerán tus arterias, engrosarán tu músculo cardíaco y dañarán tus riñones. Es la fuerza que empuja el líquido hacia los tobillos y estira el corazón hasta que falla. Verificarla regularmente no es negociable. El azúcar en la sangre obviamente importa también, especialmente en personas con prediabetes o diabetes. Los niveles altos de glucosa actúan como fragmentos de vidrio en el torrente sanguíneo, dañando el revestimiento de tus vasos sanguíneos, el endotelio, y acelerando la aterosclerosis. Fumar, como sabemos, es una toxina directa para el sistema cardiovascular. Daña el endotelio, aumenta tu riesgo de coagulación y eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca simultáneamente. Básicamente, pisa el acelerador mientras corta las líneas de freno. Y luego está el movimiento. La actividad física regular mejora el gasto cardíaco.
reduce tu presión arterial. Mejora los perfiles de lípidos, ayudando a limpiar esos depósitos de los párpados y las arterias. Reduce la inflamación. Es una de las intervenciones más poderosas que tenemos y es gratis. La dieta juega un papel muy importante en los signos lipídicos que discutimos. Reducir las grasas saturadas y los alimentos procesados puede ayudar a controlar el colesterol que conduce al xantelasma y al arco corneal. Finalmente, el estrés crónico y el sueño. Dormir mal, particularmente la apnea del sueño, está fuertemente vinculado a la presión arterial alta, arritmias como la fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. El estrés no controlado eleva el cortisol y la adrenalina, manteniendo tu corazón en un estado de sobremarcha constante. La buena noticia es que muchos de los signos visibles de los que hemos hablado pueden mejorar cuando mejora la tensión subyacente. El edema se resuelve cuando se optimiza la función cardíaca y se controla el líquido. La cianosis disminuye cuando mejora el suministro de oxígeno. Incluso el xantelasma puede desvanecerse, aunque lentamente, cuando el colesterol se pone bajo control. El cuerpo responde notablemente a las intervenciones correctas. Pero esas intervenciones deben mantenerse en el tiempo. La mayoría de las enfermedades cardíacas se desarrollan lentamente. Dejan pistas y a menudo son modificables. Los signos visibles que hemos cubierto hoy no están ahí para asustarte. Están ahí para informarte. Son parte del sistema de comunicación del cuerpo. Y cuando entiendes lo que significan, puedes tomar medidas, ya sea controlando tu presión arterial, teniendo una conversación con tu médico de cabecera, haciendo cambios en tu dieta y tu actividad, o simplemente siendo más consciente de los patrones que podrían estar desarrollándose. Cuanto antes reconozcas esos patrones, más opciones tendrás.